Si los municipios ya renunciaron a esta potestad y el gobernador se ve atado de manos porque los municipios no le entran, pues llegó el momento de que quienes le entremos seamos los ciudadanos. Y uno de los mecanismos que la Constitución establece es precisamente una consulta ciudadana. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muere el capital occidentalizado, muere el autoritarismo del Estado, perdón, me vi muy panfletario, es decir... ¿Qué tal? Buenas noches, hoy jueves 19 de enero del 2023. Presentamos la emisión número 106 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. Dedicamos este programa a Edgar Allan Poe, periodista y escritor estadounidense. Su obra es ya un clásico en la literatura en géneros como el policíaco, el terror y el misterio. Él nació un 19 de enero de 1809. Sus obras más importantes es El Cuervo, Las Campanas, Annabel Lee, El Escarabajo de Oro, La Carta Robada. Les invitamos a darle una revisada a estos cuentos. En la sección Memoria Histórica de Nuestra América hablaremos de el levantamiento armado de Farabundo Martí en la República del Salvador. Y en la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. En la sección de Diálogos y Debates dialogaremos en torno a la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Y en nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer, a dónde ir?, Víctor nos invita a escuchar a Corvus Corax, banda alemana de folclore medieval. Cerramos nuestro programa con la sección de Dialogando con el arte, la cultura, la ciencia y el activismo, y Esbezda entrevistará al abogado René Sánchez Galindo en torno a la consulta ciudadana por la desprivatización del agua en Puebla. Sin más, les invito a quedarse con nosotros en los próximos 50 minutos y les invito a recordar la memoria histórica. Decir, en cada uno vive el cambio que no. El Salvador es un país que a la llegada de los españoles estaba poblada por miembros de las etnias nahua y maya. Fueron sometidos durante la colonia, las encomiendas se dedicaron a la producción de café y cacao. Luego de la independencia, el control fue tomado por la oligarquía local. A inicios del siglo XX, el Partido Comunista Salvadoreño, liderado por Facundo Martí, ideó un plan de levantamiento armado, compuesto principalmente por campesinos sometidos por hacendados y terratenientes, amparados por la dictadura militar de Maximiliano Hernández Martínez. En ese contexto, el 22 de enero de 1932, miles de campesinos, principalmente armados con machetes, hicieron una revuelta armada que fue enfocada de forma sangrienta. Farabundo Martí y sus allegados fueron asesinados en el 1 de febrero de ese año y en los meses subsiguientes se llevó a cabo el genocidio que casi terminó con la población nahua del Salvador. Hoy recordamos este episodio de lucha por la libertad y la justicia en nuestra América. Y ahora sí, vámonos a nuestra siguiente sección, las noticias más importantes de la semana. Muera el machismo, muera el patriarcado. Y vamos a empezar con nuestra compañera Cori Esquinca. ¿Qué nos tienes, Cori, en esta semana? Hola Lluvia, buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues la noticia que más me llamó la atención fue que el presidente el día de ayer
mencionó en la mañanera que los partidos políticos estaban pues actuando de mala manera y en contra de sus propios militantes, hablando específicamente del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano, porque ellos están llevando a cabo alianzas y ya definieron que para la gubernatura del Estado de México y de Coahuila sus representantes van a ser del PRI y para la elección del 2024 sus representantes serían del PAN. Esto pues inmediatamente excluye a los integrantes del partido opuesto o del PRD y de cualquier otra alianza, porque pues ya se definió cuál es el partido que va a ir. De entrada, pues hay candidatos como Miguel de la Madrid, Enrique de la Madrid, perdón, el hijo de Miguel de la Madrid, y Colosio y otros tantos, la misma, pues Margarita Zavala se veía muy contenta, como que cree que le van a dar a ella la candidatura a la presidencia, y yo creo que pues habla mucho de lo mal que están, de la poca lógica, de la poca congruencia y de que están haciendo una unión con el diablo con tal de pensar que van así ganar las próximas elecciones. En el Estado de México, como están las cosas, al día de hoy, pues no hay manera de, ni aunque se juntaran todos, le ganarían al partido Morena. Y en el caso de Coahuila, pues ya vimos que hubo una decisión ahí por parte del ex secretario de Seguridad, del subsecretario de Seguridad Pública, pues porque el candidato que puso el dirigente de Morena, pues no es del agrado de la mayoría de los morenos. En ese sentido, pues veremos cómo se resuelve este asunto y pues sí, nos están queriendo dar a tole con el dedo, no hay compromiso, no hay agenda, no hay plataforma. Si va el PRI, el PAN y el PRD juntos en cualquier candidatura. Es cuanto, Lluvia. Gracias, Cori. Bien interesante porque ahí hay una división que también divide los votos y por lo tanto el berrinche que hace el candidato por no haber ganado las encuestas, bueno, pues se va del otro lado. Veamos qué sucede en los próximos días, en los próximos meses, porque pues el tema está candente. Ahora le vamos a pedir a nuestro compañero Víctor Hugo que nos comente la semana que escogió para comentar el día de hoy. Hola, buenas noches. Híjole, pues la verdad es que hay mucho, cada muela de dónde cortar, porque han sucedido muchas cosas en nuestro país. Me gustaría comentar algunas que están relacionadas y tienen que ver todas con esta tendencia que tiene la derecha a ser tramposa, mentirosa y ratera. Seguramente ya todos han escuchado sobre que se va a ventilar el caso de García Luna en Estados Unidos. Se está eligiendo al jurado, pero de manera paralela, y esto es lo interesante, se reactiva también otro caso muy importante, y ahora es Pablo Gómez quien está señalando y quien está reactivando este caso de Odebrecht contra el exdirector de Pemex, que tiene también acusaciones, no solo él, Emilio Lozoya, sino también su madre, que dio una entrevista a medios, y en esta entrevista pues ella ya se nota desesperada, suena pues la verdad bastante consternada, y dice que ella ha pasado 1000 días en la cárcel, que no la dejan ver a sus nietos, etcétera, etcétera. Lo que le dice al gobierno es, pues si ya mi hijo aceptó que va a reparar el daño, pues entonces ya déjanos libres, ¿no? Hay que hacer un trato. Pero aquí, ¿cuál es el tema? La supuesta reparación del daño se refiere a regresar lo que en teoría recibió como soborno, que es algo cercano a los 10 millones de pesos, que comparado con las cifras que se manejaron por agronitrogenados o por todos los desvíos que hubo en Pemex, pues es nada. O sea, seguramente a cualquier proletario como nosotros eso nos reforma la vida, pero a los niveles a los que ellos generan sus estafas es nada de dinero. Entonces, aquí la justicia mexicana pues está
diciéndole no hay trato, no puede haber una reparación del daño, porque eso no es reparar el daño. Generar de agronitrogenados, un poquito retomando de qué es agronitrogenados, es una empresa que se desincorporó o fue vendida, así les digo, es un eufemismo para hablar de la venta descarada de los bienes nacionales. Cuando existía Fertimex, lo vendieron, se formó Agronitrogenados como una empresa privada que posteriormente cayó en la ruina ya en manos privadas. El gobierno de Enrique Peña Nieto después decidió rescatarle, es decir, ese desastre de los administradores privados que dicen que son más eficientes, pues lo reparó finalmente el gobierno de México, o intentó hacerlo con dinero de los contribuyentes. Aquí el problema es que la supuesta reparación del daño y el rescate de esa empresa implicó su compra en condiciones pues en las cuales esa empresa estaba inoperante y pues invertirle no tenía caso. Cuando llega la administración del presidente Andrés Manuel, la necesidad de fertilizantes, porque la mayoría de los fertilizantes se importan, la necesidad de producir fertilizantes en el país obliga al gobierno de México pensar si conviene reactivar agronitrogenados. Se toma la decisión de hacerlo y en este embrollo pues viene el caso de Odebrecht, que tuvo que ver con esta empresa y con las decisiones de Emilio Lozoya, que hoy pues está en la cárcel, es su madre igualmente, y bueno, están recibiendo la presión ahora y creen que con 10 millones de pesos van a poder librarse, lo cual pues es bastante infantil pensarlo. Y bueno, pues ya eso, hay mucho material, pero ahí me quiero quedar con esa. Gracias, Vic, muy interesante, sobre todo porque es un caso de corrupción que llega que es muy mediático y que ahora pues es necesario poner sobre la mesa, discutirlo, porque pues están pidiendo justicia y nosotros también decimos por el otro lado, pues queremos justicia, ¿no? Que las instancias correspondientes tomen las decisiones a partir de la ley, ¿no? Es lo que también nosotros del otro lado decimos. Y bueno, pues ahora le pediré a Esvezda que nos diga cuál fue la noticia más importante de la semana. Bueno, noticias muy importantes, Lluvia. Como dijo Víctor, hay muchísimas y va a parecer algo superfluo, pero déjenme llegar a un punto rapidísimo. Quiero hablar más bien de una noticia que no está sonando y debía sonar, y la traigo a colación porque pensando en todo esto de los juicios que tenemos del pasado, de los que estamos recordando los personajes, no solo en nuestro país, sino que lastiman en los países en los que están en los altos mandos, cómo deben haber juicios históricos. Hay una cosa que quisiera mencionar que no se hace. Toda la semana, desde la anterior, ha estado chocando el tema de Shakira. Por donde quieran ir, está y está y está. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque no le doy introducción porque creo que todo el mundo lo conoce perfectamente. Una cancioncita y se ponen a hablar de una vida sentimental, que sí es feminismo, que claro que no. Es más bien una loba mercadotécnica que loba feminista. Pero bueno, algo importante que me interesa es que con una canción se borró de la memoria popular un tema de defraudación al fisco, en su caso, en España. Y a mí me trae mucho a la memoria algo muy interesante, porque yo no me creo que esto sea una cuestión sentimental, sino me parece una estrategia muy inteligente, muy astuta, para desviar la atención de pasar de ser una defraudadora fiscal a ojos del mundo a ser una mujer de despecho, del drama, de la prensa rosa. No sé si recuerdan ustedes cómo empezó el sexenio Enrique Peña Nieto. Cuando Enrique Peña Nieto inició en México, era el hombre del fraude televisivo, el presidente de Televisa, el asesino de Atenco. Y entre cosa y cosa, tal vez no nos compramos tanto la telenovela, los mexicanos, de hecho hubo muchísimo movimiento alrededor de eso, pero encontramos otra forma de entretenimiento en la cual desviarnos, que fue que se le caían las cosas a Peña Nieto y nos mataba de risa y acabó siendo Lord Peña. Y ahorita cuando pensamos en el pasado, en los presidentes, a Peña Nieto lo recuerdan más por Lord Peña Nieto, que extrañamos en los memes y contando que a un minuto, no menos como 5, o se le cayó un pastel, se le cayó la banda presidencial, y nos vamos con memes, con historias graciosas, y ya olvidamos las cuentas públicas que deben mucho los mexicanos. No digo que todas las personas, sino la conciencia popular.
Y creo que es algo que podríamos poner en contraste, porque eso les está pasando a España, ya se les olvidó que les debe millones, ahorita lo que importa es que tiene una canción y es hasta más rica. Y es muy interesante porque a muchos personajes les resulta muy conveniente pasar de ser defraudadores o asesinos a ser payasos, a ser despechadas. Y es una estrategia muy popular. Creo que la logran hacer algunos cuantos personajes y como no se puede evitar estas noticias que nos estén rodeando y distrayendo al público de las cosas que importan, como el hecho de que Perú siguen las protestas fuertísimas, de que en México tenemos estos juicios, de que tenemos, vaya, si quieren hablar de feminismo, hay feminicidios por todos lados y cosas importantes que trabajar, pero la prensa rosa distrae mucho. Entonces, creo que quisiera proponer una noticia esta semana que no está presente en el ambiente popular, pero debía estarlo, que es el cuestionar las cosas populares para que no nos distraigan y no llevarlas a donde deben ser, que es a los asuntos públicos, las cuentas, lo que nos deben. Y pues, digo, a propósito de Shakira, también recuerda, nosotros tenemos nuestros payasos que acabaron siendo entretenimiento cuando debían ser personajes juzgados por actos o omisiones públicas. Es tal vez un tanto rebuscado, pero como está chocando el tema, hay que sacarle provecho. Sería cuánto. Muchas gracias, Esbeza. Bueno, pues excelente reflexión. La verdad es que yo no lo había mirado por ahí. Ha sido un caso donde se ha mediatizado, pues sobre todo una posición feminista y que empodera a las mujeres para pagar las facturas, pero resulta que no se pagan todas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está la reflexión de la compañera Esbeza sobre la mesa. Y le voy a pedir ahora al compañero Marco que nos diga cuál fue su noticia de esta semana. Gracias, Lluvia. Buenas noches a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan. Yo tengo una noticia muy breve, pero es un bombón de noticia. El día de ayer, en los principales diarios del país, salió la nota en el sentido de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, ahora sí que abrió, le rascó tantito a la situación del Pemex Gate. Ustedes recuerdan lo que sucedió en el año 2000. Y entonces encontró que los recursos generados con la extracción y la comercialización de los hidrocarburos fue posible que un régimen político corrupto, por supuesto, se dedicó a realizar un verdadero saqueo. En aquel entonces decían que eran 500 millones de pesos, no. Y en realidad él está descubriendo que son 1,100 millones de pesos. Pero este descubrimiento, este rascarle a la situación del Pemex Gate, desde el año 2000, uno puede decir, pues, han pasado ya 22 años, 23. Bueno, pues es que en realidad se pensaba que todo eso iba a quedar en un cajón de algún burócrata o en el cajón precisamente del olvido en este sentido. Y por lo tanto, se descubre otra cosa que es interesante, y este es el comentario que yo quiero hacer, de que en aquel entonces el Instituto Federal Electoral era IFE, ¿sí? Y que con la reforma del 2014 se volvió INE. El INE recibió de esa cantidad de 1,100 millones de pesos la mitad, es decir, el 50% de lo que se sustrajo de Petróleos Mexicanos, y que lo hacían a través del sindicato y obviamente a través de un personaje muy conocido de nosotros, Carlos Romero de Champs. Esta es la nota. Vean ustedes cómo rascándole, ¿sí?, a toda la situación de corrupción que se dio en el pasado, ahora con un gobierno como el que tenemos, y que muchos lo critican en este sentido, y que y que esta noticia en algunos periódicos
que obviamente están muy inclinados a la derecha, estos medios derechistas que están, les sacan una notita pequeñita, pero obviamente todos los demás periódicos no podían ocultar este descubrimiento en el cual saquean Pemex, destinan de 1,100 millones de pesos a la mitad para la campaña y la mitad para lo que en aquel entonces era el IFE. Ese es un verdadero descaro. Yo creo que esta nota va a requerir, obviamente, una investigación a fondo y ojalá aquellos que fueron responsables y culpables de este saqueo vayan a dar a donde está el Chapo, a la cárcel. Gracias, esta es la nota. Gracias, Julián. Gracias, Marco. Pues más casos de corrupción que van saliendo a la luz pública. Muchas gracias, Marco. Y bueno, pues ahora nos vamos a nuestra siguiente sección. Muera el patriotismo falocentralizado, perdón. En esta sección vamos a dialogar sobre la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. El sistema de transporte colectivo metropolitano de la Ciudad de México, Metro, pues se ha encargado de transportar a los trabajadores de la Ciudad de México desde la segunda mitad del siglo XX. Se han ido incorporando nuevas líneas a lo largo del tiempo. La última de ellas fue la línea 12 en la gestión de Marcelo Ebrard. El historial de desastres importantes en el metro inicia el 20 de octubre de 1975, cuando chocaron 2 trenes, dejando un saldo de 31 muertos y más de 70 heridos. Otra más, el 4 de mayo del 2015, un alcance de 2 trenes dejó 12 lesionados y un trabajador murió mientras se realizaban los trabajos de mantenimiento. El 10 de marzo del 2020, nuevamente un alcance entre trenes dejó un muerto y 41 heridos. En estos eventos, el sindicato de trabajadores argumentó falta de mantenimiento. En todas las ocasiones, la Fiscalía determinó que se trataba de errores humanos que pudieron haberse evitado. En enero del 2021, un incendio en la central de energía dejó un muerto y fue causada por un cortocircuito. En mayo del 2021, un convoy cayó al derrumbarse un paso a desnivel, dejando 23 muertos y 65 heridos. Se atribuyó a fallas mecánicas de origen. Y el 7 de enero de este año, un nuevo choque dejó un muerto y 57 heridos. Las investigaciones continúan. Apenas a inicios de esta semana, 2 vagones de un convoy se separaron. Durante estos días se ha dicho por parte de las autoridades, bueno, pues que existen elementos para hablar de sabotaje. Y bueno, por otra parte, el sindicato argumenta falta de inversión en mantenimiento. Ante las sospechas de sabotaje, el gobierno ha decidido colocar a elementos de la Guardia Nacional para vigilar las instalaciones. ¿Qué opinión les merece esta estrategia de contención y de control de daños? Y bueno, pues le voy a dar la palabra ahora a nuestra compañera Esvezda. ¿Qué nos dices, Esvezda, para poder meterle ahí? Bueno, es que el tema de la Guardia Nacional sigue siendo un asunto en el que no estamos de acuerdo todos los mexicanos, pero en lo que estamos de acuerdo es la cuestión de la seguridad. Está muy descontrolada y es imposible no depender de la Guardia Nacional cuando vemos que las otras fuerzas de seguridad fallan. ¿Eso quiere decir que ya está saldado el problema de confianza que existe respecto a una figura que tiene un corte militar? No se puede perder tan fácil la sensación de decepción frente a lo que fue una ruptura de lo que deseamos, que era la pacificación del país. Bueno, más bien no la pacificación, perdón, más bien que las Fuerzas Armadas no tuvieran que ser la policía ordinaria, sino que siguieran siendo las fuerzas castrenses fuerzas de excepción. Eso es algo que, aunque la realidad nos dice que no podemos transitar tan fácilmente por lo que se hizo en administraciones pasadas, no deja de ser decepcionante y no deja de dar motivo a que comiencen protestas, primero de grupos
claro, los que se contraponen al gobierno, pues esos van a estar siempre con todo lo que puedan, pero también grupos a veces que tienen buenas intenciones son demasiado ingenuos, grupos que tienen razón en su desconfianza hacia la milicia, y personas que simplemente pues no entienden muy bien cómo trabajar con esto, pero pues no se sienten tan cómodas viendo armas largas ni cosas como las que tiene la Guardia Nacional. Ahora, en mayoría yo noté que la gente siente muy positiva la presencia de la Guardia Nacional, no porque creen que eso va a parar los accidentes, porque además el tema, ciertamente el de sabotaje es muy pertinente hablar de él, o sea, no podemos sospechar otra cosa cuando son tantos y cuando resulta tan productivo para el tratar de golpear a la presidencial que tiene pues mayores expectativas, a la más fuerte en el panorama. Es muy difícil no creer que hay sabotaje, efectivamente, pero si es sabotaje a nivel técnico, pues no necesariamente la Guardia Nacional lo va a poder evitar. Hay gente que aprecia la presencia de la Guardia Nacional porque se siente segura, las que no tienen problema con la milicia, se sienten más desprotegidos, y también es el problema de que quienes hacen protestas, pues algo sí caminó mal. Las protestas no debían haber llevado a que hubieran líderes estudiantiles detenidos, se debió dejar un poquito más que hubiera libertad de expresión, pero pues, tampoco puede dejarse lo que sea. No, es muy difícil avanzar en ese tema y los accidentes no están frenando porque esté la Guardia Nacional. Ahora, ¿qué tan positivo es que pones una medida tan fuerte y sigues viendo accidentes? Tal vez eso está golpeando más ahorita a Claudia Sheinbaum que estén presentes. Ahí tiene que haber un trabajo muy duro para recobrar confianza del público porque no han sido ligeros los accidentes que hemos tenido. Y de verdad ahí lo que tengan de diálogo con los sindicatos, estar limpiando bien de gente para que no exista alguien que esté ahí saboteando a propósito, muy comprado por un dinero de la oposición, que es algo posible, va a ser difícil que se logre, pero tiene que trabajarse mucho en ello. Ahora, el tema del presupuesto es difícil y no necesariamente todos son mentiras de la oposición, que falta dinero, siempre falta dinero, no es tan fácil tenerlo para poner en todos lados. En un tema distinto, por ejemplo, la Ciudad de México también no causa esta misma conmoción, pero está el tema de los zoológicos, por ejemplo, de la Ciudad de México, que han acusado varios medios y sí tienen muchos datos sacados de transparencia que lo respaldan. Aquí no creo que sea mentira, de que han muerto demasiados animales por falta de mantenimiento, que ha faltado inversión. Yo no llegaría al grado de decir que es una austeridad asesina, pero ciertamente algo se tiene que trabajar con las personas que laboran en esos espacios. Ahí hay problemas administrativos que tienen que ser resueltos a una manera más fina. Tal vez sí se tiene que meter más dinero del que se tiene proyectado para dar certezas a la gente, para lograr avanzar algunos temas, y tiene que haber una limpieza fuerte en los mandos, sobre todo, del metro. ¿Cómo está ese sistema? Pues, o sea, tampoco Marcelo Ebrard debería salir librado de esto. También se me hace muy injusto que Claudia Sheinbaum se esté llevando todo cuando Marcelo también tiene muchas responsabilidades en esto. De hecho, debería estar más golpeado él. Por ejemplo, lo de la línea 2, ahí no podríamos hablar de un sabotaje. Esos problemas sí nacieron en su tiempo. Y lograr que la gente esté en paz con el tema de la Guardia Nacional va a ser muy difícil. De verdad, yo veo que van a seguir las protestas, tampoco, no les veo el sentido tampoco a muchas de ellas. O sea, entiendo la buena intención de quienes no quieren una militarización, yo estoy en contra de ella, pero también tienen que ser realistas. O sea, simplemente esto ya avanzó de esta manera. Están peleando hacia la nada. Es una discusión que no genera. Más bien tenemos que discutir cómo vamos a trabajar, construir nuevas relaciones con las fuerzas de seguridad. Y no me quiero extender más porque ya me pasé, pero creo que es un tema que tiene que verse en ángulos más variados. Muchas gracias, Esbeza. Marco, ¿qué nos dices? ¿Cuál es tu análisis respecto al control de daños? Está interesante esta situación de diálogo, pero también más interesante el debate. Yo creo que esta situación de lo que es el metro, la Guardia Nacional y la inseguridad son cuestiones y eslabones que se tejen precisamente cuando una derecha ve que un medio de transporte que día a día realiza el traslado de millones de trabajadores, ¿sí? Traslado de fuerza de trabajo en la Ciudad de México, en una ciudad tan grande como la Ciudad de México,
En ese sentido, cuando se han dado todos estos eventos, como lo señalabas tú, Lluvia, al inicio, en la introducción de este tema, pues ahora vemos y con pruebas de que hubo en este último evento de este mes de enero, un tornillo prácticamente salido, pero no es un tornillo que detiene una lamparita en la pared, no. Es un tornillo que hay que apretarlo precisamente con una serie de herramientas en las cuales incluso la fuerza humana no es suficiente, sino que hay que hacerlo incluso con una maquinaria. O bien, una corona de seguridad en uno de los, en uno de los eslabones que hacen entre uno y otro convoy. Esto que la corona rota, y se notaba dentro de los videos que han sacado en la mañanera, de que ahí hubo un golpe con un metal para abollar este seguro. Esto es algo así, querrámoslo o no, una situación de sabotaje. Y obviamente yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Claudia Sheinbaum en el sentido de pedir que una autoridad esté vigilando esta situación. Aunque a muchos o a algunos no les guste la presencia de la Guardia Nacional en estas cuestiones. Pero ¿a quién entonces recurriría? ¿Cómo hacerlo? Si efectivamente se requiere de estar vigilando e ir generando todo un ambiente de que con la Guardia Nacional pues se puedan descubrir cosas que incluso posteriormente lo hicieron, como por ejemplo este es el caso de esta señora que llevaba sus aspas de lavadora, y estas aspas de lavadora pues son aspas hechas de acero. Para los que lavamos en lavadora, vemos que son artefactos de acero. Estas aspas de lavadora colocadas en los rieles del metro, aventadas desde ahí, desde fuera, y la detectan, y obviamente esta señora ahora está siendo investigada, y lo más seguro es que se vaya a ir a guardarse algunos tiempos en otros lugares en donde no pueda estar aventando aspas de lavadora al metro. Miren, entonces, para mí esto es una situación de sabotaje. La situación de lo que se da en el terreno, en el plano del proceso electoral. Claudia, ¿sí? Actualmente tiene un rating muy elevado dentro de lo que se le ha denominado las corcholatas. Ella no es una simple corcholata, es una corcholata de lujo. Eso de estar administrando y dirigiendo una ciudad tan grande en este sentido, y estarla señalando como si fuese responsable de todas las situaciones que ha pasado, el metro, etcétera, etcétera. Podemos nosotros sacar todos los trapitos, pero son trapitos que luego a veces son sacados por los medios de la derecha. La derecha es muy especial en este sentido. No está muy lejano que en un momento determinado llegara a desarrollarse con el proceso de la investigación que se está realizando por este tipo de cuestiones accidentales, no incidentales, porque la derecha lo maneja, es un incidente, no, son accidentes serios que causan muertes, que causan heridos y que causa mucho desperdicio de horas, en el sentido de que se tiene que suspenderse el sistema de transporte, etcétera, etcétera. La derecha sabe perfectamente en dónde apuntar en un momento determinado. No, yo creo que no podemos nosotros ponernos una venda en los ojos y ver lo que ha pasado en otros lugares, ¿no? En otros lugares, por ejemplo, esta situación de la derecha, lo que actuó en Brasil con Bolsonaro, lo que hicieron en Perú con el presidente Castillo, y este tipo de gobierno que ahora está dirigiendo Dilma,
que está haciendo una serie de problemas en todo el continente y que la derecha, querrámoslo o no, ¿sí? Sí, es más fácil para ella organizarse para poder sabotear un proceso. Y este tipo de forma de sabotear es eso. ¿Dónde está? Él es uno de los eslabones débiles, aparentemente, de lo que sucede en el terreno del desarrollo de los trabajos y de la sociedad en la Ciudad de México. Pues está en el metro, en donde pasan donde se transportan millones de gentes día a día. Esperemos, yo creo que es seguro que se va a llegar a los orígenes de esta situación, y esperemos también que la Guardia Nacional, su presencia, realice obviamente mayor confianza entre los ciudadanos, que lo hemos visto y lo hemos notado en algunas encuestas que se han realizado, de que el 67% de la población de la Ciudad de México está de acuerdo con la presencia de la Guardia Nacional en el metro. Eso es todo, Lluvia. Ese es mi comentario con respecto a este tema. Gracias, Marco. Pues ahí la opinión del compañero. Ahora le vamos a pedir a Cori que nos dé cuál es su análisis acerca de este suceso o estos sucesos. Gracias, Lluvia. Pues estando aquí, la ciudad ha sido un caos porque desde que llegó la gobernadora Claudia han estado cerrando estaciones y poniendo camiones para que la gente se transporte en lugar de que utilicen el metro, porque se le está dando mantenimiento. Esa es la realidad. Desde que llegó este gobierno se ha visto lo que nunca habíamos visto, que se cierran las estaciones para darles mantenimiento. Sin embargo, pues como es lógico, todo por servir se acaba. No digamos cuando se transportan millones de personas al día. Obviamente el metro pues necesita mucho mantenimiento. Se le está dando, tiene una cantidad enorme de presupuesto para el mantenimiento. No digamos el presupuesto que tiene debido a este sindicato para el gasto corriente. Eso es muy importante porque es un sindicato muy parecido al sindicato de Pemex, aquí Losado, en el que el líder pues saca dinero y mete a 10 personas, 100 personas de su familia y allegados y ganan cantidades estúpidas de dinero, así. Entonces, todas estas cosas se tienen que ir dilucidando y sacando el mejor provecho para la administración del metro. Ese es mi primer comentario. El segundo comentario que me parece muy interesante es la comparación de otros metros del mundo. Nosotros en México no habíamos tenido episodios de terrorismo porque tenemos episodios de narcotráfico. En el caso de los episodios de narcotráfico, bueno, pues ahorita estamos enterándonos de que eran asuntos del gobierno, ¿no? Fue el gobierno. Pero el terrorismo en México pues ha sido muy leve, muy esporádico, y en muchas ocasiones se le nombró terrorismo cuando no era. Sin embargo, en este momento es terrorismo. ¿Por qué? Pues porque estábamos cuestionando a algunos abogados el día de hoy si los asuntos del transporte de tanta gente al día es un asunto de seguridad nacional. Y sí debería de ser un asunto de seguridad nacional, porque no solamente la gente que se sube al metro y le pasa algo está aterrorizada, así con esa palabra, sino también todos los demás en todas las demás líneas esperando que no pase nada malo. Como sucedió el día, por ejemplo, que se ponchó una llanta de una manera extraordinaria, así de increíble, explotó y se incendió el vagón, yendo a las dos últimas estaciones de la línea que llevan al Politécnico y a la Universidad del Valle de México. ¿Qué significa esto? Pues que el ataque fue contra los niños. O sea, estamos llegando a un punto en que esta gente de veras no tiene límites, no solamente es la gente en general, sino que son los jóvenes. Es un acto terrorista en contra de los jóvenes de la ciudad. Eso es un asunto gravísimo. En España, en Italia, en Inglaterra, hay fuerza pública militarizada, sea la Guardia Nacional o los, ¿cómo se dice? Los Special Forces
en Inglaterra para cuidar el metro. ¿Por qué? Porque esos metros ya han sufrido de terrorismo. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace ya casi 20 años, en el caso del metro de Madrid, que hubo una explosión, pues fue puro terrorismo y murió la gente. Esos asuntos son muy delicados. Yo creo que va más allá de quitar a uno o dos candidatos del medio. Es un asunto de ponernos en una condición tal que le echemos la culpa al gobierno de todo. ¿Por qué lo hacen? Pues porque la izquierda, el gobierno del presidente Andrés Manuel, está mejorando las condiciones de la ciudad sobre todo y del país. Por último, pues hablando de este delito de terrorismo, que no se había utilizado, como digo, en el país desde hace muchos años, creo que ahora se tiene que retomar, se tiene que analizar y el hecho de que la Guardia Nacional esté ahí para verificar que los hechos son en efecto terrorismo, pues van a ayudar a que se controle la forma en que la derecha responde con actos verdaderamente fatales. Creo que se están quedando sin razón, sin conciencia, como dije hace ratito, sin congruencia, y, y el poder por el poder, porque lo que les quitó este gobierno a la derecha, pues fueron miles y miles de millones de pesos. Es un asunto de dinero, es un asunto de poder y corrupción, y yo creo que entre otras cosas hay que cambiar al sindicato del metro, hay que en efecto cambiar todo el metro, y qué bueno que está la Guardia Nacional, todos nos sentimos mucho más seguros y cómodos, aunque no sean infalibles. Es cuanto yo. Gracias, Cori. Y bueno, cerramos esta sección con el compañero Víctor Hugo. ¿Qué nos tienes? ¿Qué nos dices tú? Hola, bueno, pues sí, ya abordaron el tema de la Guardia Nacional desde el punto de vista de estrategia de seguridad, etcétera, pero yo creo que también debemos hablar de algo. El sindicato, a pesar de que tiene sus fallas y los vicios como muchos sindicatos en México, que sí es un sindicato con prácticas charras, pero también llevan ya bastante tiempo, años, exigiendo un incremento en el dinero destinado en los fondos para mantenimiento, que si bien en el gobierno de Claudia han incrementado el monto, me parecería también mencionar, bueno, importante mencionar a Mancera en la cuestión de los mantenimientos, porque el metro que recibió, las condiciones que tenía el metro cuando llegó Claudia, pues venían de una administración en la que sí hubo un abandono del mantenimiento. Eso hay que reconocerlo y no tiene que ver ni con Marcelo ni con Claudia, sino con Mancera, desde mi punto de vista. Y la otra es que la colocación o el destacamento de la Guardia Nacional obedece también a un asunto político, es una respuesta política, porque claramente hay indicios de que también puede haber algún tipo de sabotaje. Ha habido pruebas, hay videos, y además, bueno, si analizamos la tendencia histórica de los accidentes, pues son muy espaciados porque son pues temas estratégicos, son sectores que se cuidan mucho y que tienen protocolos de seguridad, en los que, por ejemplo, cuando han sucedido otros accidentes de este tipo y ha intervenido la Fiscalía de la Ciudad de México, siempre en todos los alcances, en todos los choques que ha habido, se ha determinado que son por negligencia o por error humano. Sin embargo, los equipos también pueden sufrir algún tipo de daño causado de manera deliberada. Entonces no es descabellado pensar en eso. Y por otra parte, también me parece importante ver la respuesta que se está dando. O sea, yo creo que todo esto también tiene que ver con el lenguaje político
está la visita de Biden, se anuncia el inicio del enjuiciamiento de García Luna, coincide con el incremento de los accidentes en el metro, lo de Odebrecht, y es una serie pues escándalos en los que el gobierno federal señala de corrupción o señala por corrupción a la derecha, y del otro lado derecha pues hace lo que mejor sabe hacer, que es sembrar el terror en la población. La hipótesis del atentado o de los atentados no es descabellada. Como ya dijo Marcos, se encontró un tornillo degollado, le cortaron explícitamente la cabecita para que se pudiera zafar el convoy y cosas por el estilo. Entonces yo creo que sí, es necesaria una revisión de los esquemas de seguridad, de revisar el mantenimiento, de revisar las prácticas de los trabajadores afiliados al sindicato, de invertir más en seguridad, claro que también es importante, pero también leerlo en lenguaje político. Yo creo que eso es importante, es parte del golpeteo que se está dando en torno a la sucesión presidencial. Eso considero. Ahí está la opinión de nuestros panelistas, sus análisis. Muchas gracias. Sin duda, no hay que olvidar que nos encontramos en un contexto político y en ese sentido hay que recordar también que venimos de una guerra donde el ejército tuvo un importante ejercicio en ese sentido, la letalidad con la que salía a las calles, y ahora, bueno, se cambia un poco el quehacer del ejército. Ahora tiene que ver, me parece, que con un ejercicio más de cuidado al ciudadano, ¿no? Son los que hacen las obras, los que están en la calle realizando pues el aeropuerto, ¿no? Ahora están cuidando el metro, digamos, tiene otra perspectiva, ¿no? Al final, pues con todos y sus asegúnes, pues está cambiando un poco el quehacer del ejército en ese sentido, ¿no? Pero bueno, veamos qué sucede en los próximos días, en los próximos meses, porque es un tema que va a seguir y hay que ver también, pues, qué es lo que encuentran la fiscalía, ¿no? Respecto si se trata o no de sabotaje, que creo que también es muy importante que se nos anuncie qué es lo que está pasando y a qué conclusiones llegaron. Bueno, pues ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Suelo dormir. Y Víctor Hugo nos invita a escuchar a Corvus Corax, una banda alemana de folclore medieval. Cuéntanos, Víctor Hugo. Pues sí, Corvus Corax es una banda de folclore medieval que se fundó en Alemania en 1989, en Alemania Oriental, y pues bueno, nos han dado ritmos medievales basados en estudios musicológicos. Sus miembros pues tocan principalmente gaitas y percusiones medievales, procurando acercarse mucho a lo que pudo o a cómo pudo haber sonado la música medieval, repito, con estudio musicológico, y pues la verdad es que es una música llena de energía, con mucho síncopa, con mucho ritmo, y que además incluyen pues algunas cantatas ya más trabajadas por ellos, pero con estilo medieval, de cantus buranus, que son estos cantos al pecado que fueron encontrados en un monasterio y que pues ellos se han dedicado a popularizar desde el 2006 a la fecha. Y pues bueno, les invitamos a escuchar esta banda. La pueden encontrar pues en las redes sociales y en las aplicaciones que la mayoría de nosotros conocemos que son para música. Y pues bueno, es una buena opción para escuchar algo diferente. Muchas gracias, Víctor Hugo. Pues ahí tenemos la invitación de la semana. Escuche usted a Corvus Corax y díganos qué le pareció. Y ahora sí, nos vamos ya a nuestra última sección. Y tenemos un invitado especial al cual pues le damos la bienvenida.
al abogado de causa René Sánchez Galindo, y en esta ocasión la periodista Ninel Esbeza entrevistará respecto a la consulta ciudadana que está proponiendo un grupo diverso y amplio en el municipio de Puebla. Vamos contigo, Esbeza. Gracias, Lluvia, y pues muchas gracias, René, por aceptarnos esta entrevista, porque, bueno, que estamos con tiempo corriendo y aunque quisiéramos darte toda la presentación del perfil, creo que mejor que hablen los hechos, porque quienes saben que en qué acciones has estado, pues les bastará saber con que eres un legista que ha estado siempre con las causas tan fuertes como son la defensa de los recursos vitales, el maíz y ahora el agua. Y bueno, entrando en materia, creo que muchos ciudadanos estamos muy contentos de ver que hubo una respuesta a la actitud de las autoridades poblanas respecto a que está cerrado el debate del agua. Y lo primero que quisiera preguntarte en ese sentido es para aquellos que nos están viendo y que no conocen tanto el tema. ¿En qué consiste muy brevemente esta opción? ¿Por qué todavía tenemos los ciudadanos una alternativa, pese a que Congreso, Gobierno del Estado y Gobierno Municipal parece estar en sintonía con que nada de desprivatización? ¿Qué nos ofrece la posibilidad de una consulta, René? Sí, muchas gracias, Esvesta, compañeros, por esta oportunidad. Miren, lo que nosotros advertimos es que hay un descontento muy profundo con los servicios del agua y que si bien se pudo haber agotado el debate político, es necesario que haya un debate ciudadano, es decir, que intervengan los ciudadanos, que expresen su opinión y que tomen una decisión. Entendemos que los municipios, según reconocen los propios alcaldes y ha dicho el gobernador, no tienen la capacidad financiera, pero no solo es un asunto de capacidad financiera, sino que no tienen la imaginación, la creatividad para establecer un mecanismo que pudiera ser autofinanciable y sostener unos servicios de calidad y sobre todo asequibles y que respeten el derecho de todos los ciudadanos. Entonces, si los municipios ya renunciaron a esta potestad y el gobernador se ve atado de manos porque los municipios no le entran, pues llegó el momento de que quienes le entremos seamos los ciudadanos. Y uno de los mecanismos que la Constitución establece es precisamente una consulta ciudadana. Y eso es lo que estamos convocando para que sea todo el pueblo que se ve afectado por estos servicios del agua quienes tomemos la decisión. De eso se trata. Claro. Bueno, el tema del agua, de hecho, la participación ciudadana ha estado en debate desde ya hace años. Recordemos que la ley Corenfeld Peña Nieto pues fue detenida por las iniciativas ciudadanas de ley ciudadana del agua, si bien no pasó, pero por lo menos logró armar debate. Pero hay algo muy importante que vimos tristemente, que aunque se logró, por ejemplo, presentar un proyecto de ley ciudadana de agua, no se logró que la participación de la ciudadanía, pese a los esfuerzos de colectivos de todo el país para que se involucraran y tuviéramos el padrón pidiendo ya que entrara como ley, no firmaron, vaya, tú ves una expectativa diferente en Puebla, o sea, tenemos ahorita cómo van midiendo los colectivos la capacidad de convocatoria para lograr que se introduzcan más personas, más allá de los activistas, ciudadanos un poquito más desconectados de los temas políticos y sociales. Sí, bueno, digamos que hay dos maneras de responder tu pregunta. Una es que en esta ocasión exista más participación, más involucramiento de la sociedad, que haya más debate y que exista, digamos, mayor fuerza ciudadana para hacer esta solicitud, este planteamiento. Pero esa es, digamos, la parte social. Sin embargo, en el ámbito constitucional, o sea, como un derecho de la ciudadanía, es diferente esta consulta. En el caso de la iniciativa, digamos que son dos etapas. Se obtienen las firmas con el mínimo que marca la Constitución y después quien decide es el Congreso. Ahora, las dos etapas son las mismas dos etapas, pero es distinto. ¿Por qué? Porque primero se consiguen las firmas, nosotros estimamos cerca de 30,000 firmas, y después quien decide no es el Congreso, quien decide es toda la población a urnas abiertas. O sea,
quien tomaría la decisión de conseguirse las firmas y de respetarse por las autoridades este derecho no sería el Congreso estatal ni federal, sería la propia ciudadanía quienes tomarían esta decisión. Eso no quiere decir que podemos no participar, al contrario, porque se necesita el 40% del padrón, por lo menos el 40% del padrón, para que la decisión ciudadana sea obligatoria. Pero sigue quedando en manos de toda la ciudadanía y no de una instancia específica. Claro, y en eso ya vemos un gran avance. Ahora, no sé tu diagnóstico, ahorita si has detectado algunas colonias más problemáticas, si están enfocando la campaña hacia cierto, sé que tiene que cubrir todo el territorio de, por lo menos la ciudad de Puebla, no sé si están involucrando a todos los municipios en donde está la privatización o basta con que sea a nivel capital. Y si es dentro de la capital, si esta recolección de firmas la van a iniciar, digamos, con miras hacia algunas colonias particularmente en las que es más difícil o se tiene que socializar más el tema, o van a ir repartiendo por toda la ciudad igual. Más o menos cómo está el mapeo que tienen de cómo avanzar con esta convocatoria a la ciudadanía. Sí, por supuesto. Yo creo que primero se podría clasificar por servicios o por daños que se ocasionan. Entonces te podría decir, un primer grupo podría ser los que reciben altas tarifas, sufren acoso de cobranza, digamos que terrorismo extrajudicial, cortes de drenaje, cortes de agua. Ese es un primer grupo, o sea, la cobranza alta. Un segundo grupo sería la escasez del agua, que ahí se divide en dos, de agua y servicios, porque hay quienes no tienen ni drenaje, a pesar de que lo pagan. O sea, hay colonias al oriente de la ciudad que pagan el drenaje y no lo tienen. Entonces, aquí lo dividimos en dos: quien no tiene ningún servicio y quienes tienen solo algunos servicios o les cae el agua muy pocas veces a la semana, que es lo que se conoce como el tandeo. Entonces, aquí, por ejemplo, todas las extremos de la ciudad donde están las juntas auxiliares y algunas inspectorías que no reciben el servicio de agua deberían de recibir una inversión pública, una inversión financiera, mejor dicho, por parte de la empresa para que cubrieran estos servicios. Entonces, la falta o carencia de servicios, ese sería otro grupo. Otro grupo más sería por la deficiencia, por la contaminación, el agua potable que llega en malas condiciones y la contaminación de los ríos, ¿no? Esto es también una afectación muy grave por la prácticamente nula tratamiento que se le da a las aguas que se regresan a los ríos y que generan una gran contaminación y que tiene todo tipo de repercusiones, desde el olor hasta las consecuencias, aguas abajo, por ejemplo, cerca de Atlisco, donde se cosechan muchos de los alimentos que comemos en la ciudad y que vienen con aguas no tratadas. Entonces, digamos, serían todas estas afectaciones y como verás, pues incluyen distintas etapas, distintas zonas e incluso también distintos municipios. Entonces, si bien el grueso de los servicios se prestan en el municipio de Puebla, hay otros municipios que también podrían participar en esta consulta si se suman con sus respectivas firmas. Claro. Entonces, perdona, para aclarar, ¿tendrían que ser 30,000 firmas por municipio para poder entrar a esta consulta ciudadana? O sea, ¿tendría que hacerse una consulta respecto a cada municipio o sería No, la municipalización de todos? sí, en realidad no es 30,000 por municipio, sino es más bien un porcentaje de acuerdo a la lista nominal, que es aproximadamente 2% de, de todo el padrón ciudadano. Entonces es proporcional y habría que hacer este cálculo por municipio, y si los demás municipios se suman, pues claro que es un derecho, nosotros consideramos que es un derecho ciudadano y que pueden participar. Claro, y una duda más, René, varios nos hicieron comentarios cuando se estuvo compartiendo los videos de la presentación, vaya, insisto, de la consulta ciudadana, pues yo ánimo a muchos que estaban frustrados al ver que se cerraba el debate, y pues varios dudan, preguntan si puede hacerse un impulso a la consulta ciudadana desde, digamos, personajes que tienen una plataforma política más amplia, si no van a haber, digamos,
oposición por parte de tribunales electorales que puedan decir algo. O sea, tenemos muchas personas que nos han mandado dudas como esas respecto a, por ejemplo, si ellos pertenecen a un partido político, podrían impulsarlo, tienen que ser forzosamente ciudadanos sin alguna plataforma, solamente organizaciones sociales. ¿Quiénes son quienes pueden impulsar la consulta ciudadana? Sí, gracias, Esbeth. Sí, mira, quienes pueden participar en realidad son todos los ciudadanos de los municipios afectados. En esta ocasión estamos iniciando con la convocatoria al municipio de Puebla, porque como te comento, es donde se presta el mayor número de usuarios de los servicios, están en el municipio de Puebla, por mucho. Entonces, por eso es que estamos empezando por este municipio. Entonces, en realidad son todos los afectados. Podría pensarse que, por ejemplo, nada más los usuarios. Sin embargo, por ejemplo, si vivimos el promedio en cualquier casa habitación es de 4 personas y generalmente está a nombre de una persona, una de esas 4 personas, la toma de agua, ni modo que las otras 3 no tengan derecho a agua potable, no tengan derecho a drenaje o no tengan derecho a que cuando se repartan el pago sea asequible. O sea, por supuesto que es un derecho humano que tienen todos, no solamente los usuarios. Y, por ejemplo, también los vecinos y los que sean afectados por la contaminación de los ríos, también ahí se genera todo un grupo de ciudadanos que pueden o no tener tomas. Y el otro caso que también te ponía, que son las personas que son afectadas porque no invierte la empresa. O sea, si la empresa invirtiera en la zona, o sea, los ingresos que tiene, una parte la destinara a invertir a que el agua y los servicios de agua llegaran a las zonas donde no hay servicios, pues ellos también son afectados por esta falta de inversión. Entonces, en realidad, se podría contestar todos los que estén en el padrón, porque ese es el requisito de las consultas, estar empadronados, o sea, tener tu credencial de elector, así de simple, tu credencial del INE, todos los que estén empadronados y que formen parte de los municipios donde se prestan servicios por la empresa privada, todos pueden solicitarlo, independientemente de que tengan una visión de un partido político o de otro, o independientemente que tengan una ideología, actividades, incluso pueden ser empleados de la propia empresa, funcionarios de la propia empresa, porque ellos también pagan agua y también consumen agua y también tienen el derecho al agua. Entonces, en realidad son todas y todos los ciudadanos. El único requisito es estar empadronado en el INE, en tener tu credencial de elector, pues. Simplemente eso. Claro. Y bueno, y finalmente creo, porque ya estamos con tiempo contado, y sabemos muy bien las razones de peso que hay en esto y conocemos tu discurso, que, insisto, te agradecemos mucho que estés aquí. ¿Cómo pueden participar los ciudadanos? ¿Cuáles van a ser los puntos fijos de participación para esta consulta? Y también lo que nos preguntan, ¿cuál es el límite? Porque también algunos dicen, ¿en qué tenemos que correr? ¿Se acaba el mes? ¿Se acaba el año? ¿Cuánto podemos durar en esta colecta de firmas para poder conseguir este número base para llevarlo ya a las urnas? Sí, mira, estamos convocando a ejercer este derecho porque no ha habido mecanismos suficientes en Puebla que nos pudieran dar esta respuesta, que tú me planteas hasta cuándo. Como no están estos mecanismos, estamos planteando que ejerzamos nuestro derecho ciudadano, que nos reconoce la Constitución a los poblanos y a todos los mexicanos en el país. Entonces podemos ejercerlo y lo vamos a ejercer. Por eso es que fijamos como meta al 31 de marzo hacer una evaluación. Pero en realidad es un derecho ciudadano que estamos por ejercer por primera vez en Puebla y que no existe una norma que nos fije una fecha. Pero esto no puede ser un impedimento para ejercer nuestro derecho que está en la Constitución. Por tanto, nosotros propusimos marzo como una fecha para hacer un corte. Obviamente, pues como todos pueden participar, pues estamos abiertos a la participación ciudadana y al empuje de todas y de todos. Claro, pues te agradecemos mucho, René, y pues invitamos a todos los que nos están escuchando a que se sumen, porque está bien que tengamos límites, aunque no se corta el derecho, como bien lo has dicho, pero hace falta tener fechas de corte, porque a ver si le metemos prisa, porque ya nos hemos tardado desde el morenovallismo hasta la fecha con agua privatizada, y la ciudadanía bajo esta vía está ofreciéndonos una posibilidad que todos estamos esperando desde hace mucho. Bueno, si no quieren las autoridades, pues como ciudadanos, como en tiempos de Lázaro Cárdenas, junten todos lo suyo y colaboremos y sacamos agua de Puebla. Muchas gracias, René, y pues estamos más que pendientes, es el tema principal
y cuesta creer que no esté todo Puebla metido en esto y ya tomando las calles, pero pues esperemos que tomen las urnas. Muchas gracias y pues estamos pendientes si quieres decir algo más, si quieres agregar en dónde conectarte, dónde encontrarte para que pues se contacte la gente que quiera participar. Sé que hay mucho. Sí, por supuesto, mira, estamos participando en una cuenta que se llama Consulta Puebla, tanto en Facebook como en Twitter, ahí pueden localizarnos. También estamos en las cuentas de colectivas por el bienestar social, que también tenemos redes sociales. Entonces, en esas dos vías podrían ser que nos contacten. Y yo pienso que sí está todo Puebla metido. El chiste es que conozcamos, empecemos a ejercer nuestros derechos, que ha costado muchos años llegar a este punto y ahora queremos ejercerlo en Puebla. Que ejerzamos este derecho, que nos vayamos despertando, conectando, comunicando, informándonos, y yo creo que sí se puede lograr esto. Y pues en realidad agradecerte a ti y a todos los compañeros por esta gran oportunidad que me dan, esta apertura que tienen para poder impulsar este derecho que tenemos toda la ciudadanía. Muchas gracias, Nene. Pues muchas gracias, compañeros. Gracias, Gio. Livia. Bueno, pues agradecemos al compañero René Sánchez Galindo por compartirnos su valioso tiempo, que por cierto, al compañero René lo conocí hace 10 años en una marcha cuando se estaba privatizando el agua en Puebla. Así que, bueno, pues para que vean que tampoco es una cuestión que nace de la nada, sino que existen muchos años de trayectoria, agradecemos muchísimo el que nos haya compartido y su tiempo. Y a los compañeros panelistas, a Víctor, a Zvezda, a Marco, les agradecemos sus opiniones, sus reflexiones allí o en los controles. Recuerden darnos like, compartir estas reflexiones, estos análisis y estos diálogos, y esperamos vernos pronto en la próxima semana en punto de las 7 en este horario y en este espacio. Que estén bien, hasta la próxima. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.